Saludos a todos y bienvenidos una vez más a tu canal Modo FBA. En el día de hoy te voy a revelar cuál fue la fórmula secreta que nos llevó a vender casi $200,000 en nuestro primer año en Amazon. Así que si te interesa el video, quédate porque te voy a contar cómo lo hicimos. Así que sin más, comencemos. Yo sé que tú seguro de aquel lado te estás preguntando cómo fue que lo hiciste, Leonel, cómo lo hicieron. Y lo primero que nosotros hicimos fue que empezamos a educarnos. Yo no sé cómo yo puedo enfatizar tanto esto. Si lo pudieras hacer más, todavía lo hiciera. Pero lo primero que nosotros hicimos fue que empezamos a educarnos. Con muchísimo tiempo de anticipación, mucho antes de nosotros abrir nuestra cuenta, ya yo estaba en YouTube todos los días educándome, mirando todos los videos que yo pudiera encontrar. En español no había mucha información, pero en inglés había muchísima información, así que estaba buscando. También hasta me compré un libro y leí ese libro que me ayudó bastante. Compré unos cuantos cursos también para aprender, pero lo que yo siempre le digo a todas las personas que se acercan a mí, me dicen cómo yo puedo empezar. Lo primero que tú tienes que hacer, que fue lo que nosotros hicimos, fue que empezamos a educarnos con muchísimo tiempo de anticipación para nosotros cuando entráramos al negocio saber en qué pie estábamos parados. Así que lo primero que hicimos fue educarnos. Luego que ya nos sentíamos un poquito preparados, empezamos a poner todo en orden. ¿A qué nos referimos? Lo primero que hicimos fue que abrimos nuestra empresa o LLC. A muchas personas yo le he dicho que no es obligatorio que tú tengas una LLC para vender en Amazon, pero si tú quieres empezar a tomar la cosa en serio, o si tú sabes que desde que tú entres tú vas a meterle duro, vas a ir en serio, entonces tú te la puedes abrir desde el principio. En nuestro caso eso fue lo que hicimos. Nos abrimos nuestra empresa, nuestra LLC, luego nos creamos nuestra cuenta de negocios, de banco, y luego ya estábamos ready y entonces nos abrimos nuestra cuenta de vendedor. Ok, ya después que teníamos nuestra cuenta de vendedor, ¿qué nosotros hicimos? Bueno, lo primero que nosotros hicimos, que también es lo que nosotros les recomendamos a todas las personas que ven nuestro contenido y siempre están en nuestras redes, es que empieces a escanear productos. Nuestro enfoque totalmente era ir a las tiendas de descuento, como Ross, como Marshall, como TJ Maxx. Nosotros íbamos a estas tiendas a escanear productos. Cuando nosotros empezamos, fue alrededor de diciembre del año 2021. Nosotros lo que estábamos enfocados era en buscar juguetes, porque es obvio, eso era lo que se estaba vendiendo en ese tiempo. Muchísimas personas estaban comprando estos productos porque eso es lo que se regala en diciembre. Nosotros estábamos enfocados en buscar juguetes. Entonces nosotros íbamos a estas tiendas a buscar estos juguetes. Yo recuerdo que de un solo producto, yo creo que nosotros vendimos más de 30 o 40 productos de ese solo. Era un juguete. Así que nos enfocamos en todo lo que tenía que ver con juguetes, pero básicamente era en esas tiendas de descuento. Pero luego nos dimos cuenta que debíamos de diversificarnos un poco, ir a otras tiendas. Y ahí fue cuando empezamos a comprar en Walmart y a comprar en Target. Y aquí ya no necesariamente estábamos buscando productos que estuvieran en descuento, estábamos buscando cualquier tipo de producto que nosotros pudiéramos comprar. Y es muy importante que tú sepas esto. Nosotros teníamos tantos productos en Walmart que nosotros vivimos aquí en Pensilvania. Nosotros hacíamos una ruta. Nos íbamos desde la ciudad donde nosotros vivíamos a muchísimas otras ciudades a visitar muchos Walmart, a tratar de buscar todos los productos que nosotros teníamos. Porque hay un producto que en un Walmart lo tenían, pero había otro producto que yo no lo tenía. Entonces nosotros íbamos a todos esos Walmart, llenábamos nuestro carro, nos pasábamos el día entero buscando esos productos, llenábamos nuestro carro, entonces volvíamos a nuestra casa. Eso es para todas las personas que me dicen, no encuentro qué vender. Solamente en Walmart nosotros teníamos para llenar un carro por completo y gastar muchísimo dinero para vender en Amazon. Así que no hay excusas. Tienes que ir y hacer el trabajo. Pero no fue fácil. Yo no quiero que por ningún momento tú pienses que todo lo que yo te estoy diciendo aquí es súper fácil, que fue de la noche a la mañana. No. Esto conlleva trabajo. Para el caso de nosotros no fue algo fácil. Después que nosotros veníamos de esos viajes que durábamos un día completo buscando productos para comprar, llegábamos a nuestra casa. En ese tiempo nosotros vivíamos en una casa de 3 niveles y nosotros vivíamos en el tercer nivel. O sea, nosotros teníamos que coger todos esos productos que traíamos en nuestro carro, subirlo para el tercer nivel
y para el colmo teníamos que entrar por la parte de atrás. Y luego que subíamos al tercer nivel teníamos que preparar todos esos productos para luego con todas esas cajas pesadas y todo bajarlo al primer nivel, que era donde UPS venía a recogerlo. Así que no fue fácil y así duramos unos cuantos meses haciéndolo de esa manera. Así que no fue fácil, pero aquí estamos y seguimos tirando para adelante. Luego, ¿qué nosotros hicimos? Uno de nuestros enfoques desde que empezamos este negocio era empezar a desbloquearnos en marcas y categorías, porque esto te abre un poco más el spectrum para tú vender más productos. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Nos desbloqueamos de las dos categorías principales, que son la grocery, todo lo que tiene que ver con comida, y los beauty, los topicals, que es todo lo que se pone en la piel, maquillaje, cuidado de la piel, todo eso nosotros nos desbloqueamos para tener más productos que pudiéramos vender. Nos desbloqueamos de muchísimo más después, luego ya nos desbloqueamos de Nike, de Adidas, de Under Armour, de todos esos, casi nos desbloqueamos en todo, porque nosotros sabíamos que queríamos abrirnos un poquito más y vender más productos. Ahora, luego, nosotros nos estaba yendo bien. Vendíamos mucho más de $10,000 mensuales, pero nos cansamos de todas las semanas tener que ir lejos de casa a buscar productos a los diferentes Walmarts, a otras tiendas. Entonces nos cansamos y nos propusimos hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero hacerlo totalmente online. O sea, que sin salir de nuestra casa, nosotros hacer el mismo trabajo que hacíamos. Y eso fue lo que hicimos. Conseguimos unas cuantas herramientas que nos ayudan a buscar productos en línea, pero también tú lo puedes hacer de forma manual, que eso es lo que nosotros hacemos. Hacíamos lo mismo. Entrábamos a tiendas como Walmart, Target, muchísimas otras y comprábamos los productos, pero ya no teníamos que salir de nuestra casa. Lo comprábamos en línea, recibíamos esos productos en nuestra casa y solamente teníamos que enviarlo a Amazon cuando lo hayamos preparado y hayamos hecho todo. Entonces, eso fue lo que hicimos. Nos propusimos hacerlo todo de manera en línea totalmente. Y eso hasta el día de hoy es lo que hacemos. Ya nosotros no salimos, quizás muy pocas veces, unos cuantos productos que tenemos en algunas tiendas locales, pero básicamente el 99% de nuestro negocio es totalmente en línea. Nosotros todo lo compramos por el internet y nos llega aquí a nuestra casa. Ok, pero entonces luego de eso, ¿qué nosotros hicimos? Algo que nosotros hicimos que fue yo diría una de las bases principales, uno de esos fundamentos que nos ayudó a vender casi $200,000 en nuestro primer año, es que fuimos persistentes y consistentes con nuestros envíos a Amazon. Este negocio se trata de mandar a Amazon para vender. Si tú paras de mandar a Amazon, entonces tus ventas también van a parar o van a bajar. Entonces, nuestro enfoque, nuestro razonamiento era que nosotros queríamos enviar por lo menos un envío semanal a Amazon. O sea, por lo menos una vez nosotros íbamos a enviar todos nuestros productos a Amazon. Muchas veces mandábamos 2 y hasta 3 veces a la semana, pero lo mínimo era mandar una vez a la semana y en eso no fallamos. Siempre fuimos persistentes y consistentes en eso. Siempre estábamos alimentando a la bestia que es Amazon. Así que si tú también estás mirando este video, tienes que ser persistente y tienes que ser consistente. Tienes que siempre estar comprando productos y mandándolos a las bodegas de Amazon. No puedes fallar en eso. Luego, ¿qué nosotros hicimos? Ya en este punto nosotros estábamos vendiendo, creo que era porque empezamos un poquito lento, pero después que cogimos, que estábamos avanzando muchísimo, éramos casi imparables, todavía lo somos. Entonces, otra cosa que nos ayudó mucho es en también nunca dejar de aprender. Tú siempre tienes que seguir aprendiendo. No puedes pararte de aprender, no puedes creer que lo sabes todo. Hay personas en este mundo de Amazon que venden $100,000 mensuales y yo todavía los veo que están tratando de aprender nuevas formas, nuevos métodos. Déjame aprender este software, déjame aprender esta aplicación, déjame ver cómo puedo ahorrarme lo que sea, cómo puedo ganar dinero mientras estoy comprando. Cualquier cosa que ellos puedan aprender que le ayude a ganar más dinero o a hacer más eficiente su negocio, ellos siempre van a estar aprendiendo. También ese es mi consejo para ti. Tienes que seguir aprendiendo. Nunca lo vas a saber todo. Yo hoy en día estoy aquí enseñándole muchas cosas a ustedes, pero yo no lo sé todo. Yo solamente le doy de lo que yo sé, pero hay muchísimas cosas que yo tengo que seguir aprendiendo y todavía hoy en día yo siempre estoy mirando videos, buscando videos para seguir aprendiendo y también llevarles esos conocimientos a ustedes. Entonces, aquí les voy a enseñar nuestras ventas. Como pueden ver aquí, enseñarle. Aquí podemos ver que en el último año nuestras ventas totales fueron $174,671. Aquí podemos ver que
de los productos que nosotros le enviamos a Amazon, si solamente lo que le enviamos a Amazon fue casi el 99%, porque fue 173,000, y de los productos que nosotros individualmente le mandábamos directamente a los clientes, entonces solamente fueron unos 1.395, casi $1.400, que es algo que nosotros tenemos que trabajar más para tratar de enviar más productos nosotros mismos a los clientes, pero es que nos gusta mucho la forma de nosotros comprar los productos, enviárselo a Amazon y que Amazon se encargue de enviárselo a los clientes y del servicio al cliente y todo eso. Así que es algo que nosotros tenemos que trabajar este año. Algo también bueno que es que nuestro promedio era algo que nosotros queríamos trabajar. El promedio de nuestras ventas de los productos estaba bien bajito cuando empezamos. Hoy en día está en casi $35. Es muy bueno siempre subirlo, el precio al que tú vendes tus productos. Así que aquí está lo que nosotros hicimos nuestro primer año en Amazon, unos $174,671. Esta fue nuestra historia de cómo nosotros pudimos alcanzar estos números en nuestro primer año. Si tú quieres conocer nuestra historia completa y un poco más detallada, yendo un poquito más profundo de todo lo que pasamos, todo lo que aprendimos y nuestras experiencias, el día de hoy nosotros estamos lanzando nuestro podcast Modo FBA. Así que si tú quieres escuchar nuestra historia completa, yo te voy a dejar aquí el link para que tú vayas a nuestro podcast y escuches nuestra historia completa de cómo nosotros vendimos estos números, $174,671 en nuestro primer año en Amazon. Así que una vez más, muchas gracias por ver este video. Si fue de utilidad para ti, si te gustó, te pido que le des like y que lo compartas con algunas personas que también estén en este mundo, que la pueda motivar a empezar este mundo de Amazon, empezar a vender. Y si tú estás interesado, si esta es la primera vez que tú estás viendo este canal y te gusta este contenido, en nuestro canal nosotros tenemos muchísimo contenido que te pueden ayudar a, igual que nosotros, tener éxito vendiendo en Amazon, alcanzar tus metas y vender en Amazon, que es donde todo el mundo debería de estar vendiendo. Así que sin más, nos despedimos. Una vez más, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima. Chao.